Bienvenidos a En Directo, el programa que se dedica a las plataformas digitales, a la gente que está marcando pauta y tendencia allí, a los que nos tienen que contar una buena historia, y sin duda que la de hoy lo es. Vamos a saludar a Francisca Salomón. Ella es creadora de Dilo con Monos, artista visual y varias cosas más que giran en torno a esto, y que, créame, es un tema que puede ser muy interesante para usted que tiene que lidiar con presentaciones, para usted que tiene que lidiar con trabajadores que les cuesta salir del PowerPoint tradicional. Francisca, bienvenida al directo. Gracias, Edu. Estoy muy felicísima de estar acá. Qué bueno. Oiga, ¿cómo definimos primero para la gente que no la conoce, sobre todo para la gente que probablemente nos está viendo la repetición en televisión, qué es este proyecto Dilo con Monos de la manera más amplia y clara posible? De la manera más amplia y clara posible, te cuento que es una empresa que presta servicios que tienen que ver con cómo ustedes ahí en la casa, o los gerentes en las empresas, pueden capturar la atención de las personas a través del dibujo. Ya, así de amplio. Así de... Y esa amplitud a través del dibujo, ¿en qué cosas se puede ver plasmada? ¿Cuáles son los productos que podrían salir de eso para una persona que al tiro se le encendió la alarma y dice, entretenido? Los servicios básicamente son dibujar en vivo para las presentaciones, que yo lo llamo monos en vivo, videos con monos, que son los monitos animados, y también producir una gran lámina a partir, por ejemplo, si tú tienes un catálogo o muchas láminas de PowerPoint, resumir todo eso en un dibujo. Perfecto. Mira, por ejemplo, esto que estamos viendo acá, ¿de qué se trata? Esto lo sacamos de tu canal de YouTube. Cuéntanos un poco qué es esto y en qué línea vendría de las cosas que nos estás contando. Bueno, aquí yo dibujo en vivo, ¿no? Sí, aquí yo le cuento un poco a la gente que hay un mito en relación a pensar que yo soy malo para el dibujo. Soy malo para el dibujo, represento a esa gente. Tiene que ver con que la gente tiene una concepción de lo que es el arte, que tiene más relación con lo que era el arte antes que con lo que es ahora, es decir, como el artista, ese genio con talento místico pintando la Capilla Sixtina, y hoy el arte es más que nada conceptual, tiene que ver con cómo yo traduzco a través del dibujo, la pintura y la escultura el mundo conceptual de las ideas a través de una técnica particular. Entonces eso es lo que yo le explico a las personas acá para que sientan alivio espiritual instantáneo. Igualmente, una cosa es el dibujo. Por ejemplo, ahí estamos viendo que se está desarrollando esta figura que estamos viendo en pantalla, pero distinto es cómo uno puede hacer que lo que quiere expresar, que en el fondo es, me imagino dónde está el problema. Uno es el que te dice, no sé dibujar. Claro, ahí está el primer pero luego está cómo yo mentalmente soy capaz de diseñar esto primero para luego ir dibujándolo en vivo, porque no puedo estar en pleno de una presentación y como tupirme y no saber cómo seguir. ¿Eso también se enseña? Sí, por supuesto. Eso yo lo llamo la regla del iceberg, que tiene que ver con el 80-20 dentro del dibujo. El 80% es la preparación conceptual para dibujar y el 20% es el acto de dibujar. Detrás de todas estas presentaciones, de todo el dibujo, hay técnicas, herramientas, metodologías precisas que uno puede aprender para prepararse para dibujar en vivo. Y esas técnicas que tú cuentas para poder hacer esto en vivo, y por ejemplo a la gente que nos está viendo hoy, algún ejecutivo o incluso universitarios, estudiantes que quieren innovar y mejorar su forma de presentar un contenido, sea el que sea, ¿es tan fácil de aprender? ¿Requiere de mucho tiempo? ¿Esto se estudia en alguna parte? ¿Cómo? Porque claro, suena re fácil que usted me diga, como lo conoce, así como, no, esto es un par de técnicas y ya estamos, pero ¿cómo llevo concreto eso? Bueno, esto se estudia en la prestigiosa Universidad de Moníchigan, que es... ¿Cuánto? La prestigiosa Universidad de Moníchigan. Moníchigan. Allá, muy bien. Que tengo el agrado de decir que es la primera universidad online en otorgar títulos ilegales de Dibujation. Perdón. Títulos ilegales del Dibujation. Del Dibujation, sí. Tremendo. Obviamente, ninguna habilidad es así de rápida de aprender. O sea, nada que tú quieras hacer en la vida es así, listo, estoy a punto de empezar. Todo esto requiere, obviamente, de práctica, por eso yo siempre digo que la práctica hace al maestro.
Pero, estoy muy de acuerdo con usted. Pero en la Universidad de Michigan están los cursos online dispuestos de forma muy simple y útil para que tú puedas seguir paso a paso lo que tienes que hacer y aprender estas metodologías que yo te cuento. Ya, pero ese curso, por ejemplo, si yo encuentro que es fascinante todo esto que usted nos está contando y lo quiero tomar, ¿ese curso tiene una duración? ¿Tengo que dar pruebas? ¿Tiene un costo? Cuéntenos como la parte formal de esto. Bueno, este curso se llama Roquea la Presentation, que promete ayudarle a usted, querido amiguito, ahí en la casa a reinventar las presentaciones a partir del dibujo en vivo, transformar la forma en que uno se conecta con la audiencia y reconectarse con la creatividad. El curso dura, en teoría, 30 días, o sea, promete que en 30 días uno va a poder hacer su primer dibujo en vivo y como es un curso online, uno puede hacerlo a su propio ritmo. Tiene además podcast que, por ejemplo, si yo no tengo tiempo para estar aprendiendo esto porque estoy trabajando, puedo ponerlo en el auto rumbo al trabajo o escucharlo mientras voy, por ejemplo, en el metro, en la micro y ir internalizándome con estas metodologías diariamente. En el fondo, la idea de los 30 días es como crear el hábito, como decíamos antes, la práctica hace el maestro, crear ese hábito consistente durante 30 días para prepararse para que en el día 30 uno pueda hacer su primer dibujo en vivo. Ya, pero cuando tú dices eso, hacer su primer dibujo en vivo y vemos lo que estábamos mostrando en el apoyo, yo me conozco y es muy difícil que en 30 días pueda dibujar eso. Entonces, uno en la práctica, cuando ya aprende todo lo conceptual, este iceberg que tú decías, el 80-20, tienes la plataforma o la disciplina, ¿tienes algunas formas donde te pueda ayudar? Así como para... Porque si me pongo a dibujar solo no va a resultar. Bueno, el curso viene con un caso de estudio en el fondo, entonces están todas los materiales como para emular que estás haciendo tu primera presentación, incluso si no lo quieres aplicar ahora mismo, right now, dijéramos, puedes hacerlo ahí en el curso como simulando que lo vas a hacer para sentirte un poco más tranquilo y seguir practicando con más calma. Ya, fantástico. O sea, en el fondo siempre va a estar como acompañado del punto de vista del... Yo siempre digo que vamos como de la mano como amiguitos, entonces en el fondo todo es muy amable. Y siempre está la posibilidad de que tú me mandes un correo y yo te escribo con algunas frases de apoyo y todos los meses yo hago un Facebook Live para poder como aplacar todas las angustias espirituales. Yo le llamo angustias espirituales místicas de dibujo. Yo siempre invento términos muy raros. A la gente le gusta. Me doy cuenta. La RAE me odia. Pero ahí uno puede conversar con otros que también están en lo mismo y uno se da cuenta de que todo, incluso yo cuando estoy en las presentaciones de los gerentes, por dentro estoy muriendo de angustia. O sea, somos todos iguales, no hay diferencia, siempre tenemos miedo a enfrentarnos a nuestros y es un miedo necesario para uno estar alerta, despierto. Para sentirse vivo, además. Exactamente, es muy importante tener ese miedo escénico. Oiga, decía Facebook Live, nombraba ahora que es una plataforma que tú usas para comunicarte con esas almas que están ahí con dudas. Desesperadas del dibujo. Desesperadas. Me imagino que ya en la repetición de ese ejercicio del Facebook Live has ido identificando dudas que se repiten. Sí, claro. ¿Cuáles son las dudas que más que más con mayor frecuencia la gente desesperada pide tu consejo? Bueno, los Facebook Live que yo trato de hacer todos los meses en la comunidad de los monos en Facebook, la gente siempre dice que tiene miedo a que los demás los perciban como poco serios. Otro miedo es que los dibujos no sean lo suficientemente claros o la gente se ría de ellos por estar dibujando. Ya, pero espérate, ahí es que, disculpa, pero ahí ya mencionaste dos cosas que probablemente para una persona que su objetivo es llegar a un público que quizás no está acostumbrado a esto porque está acostumbrado al PowerPoint tradicional, ya eso como que dice... Es que, y esto no me parece que pueda... ¿Cómo persuades a alguien que cree que esto pierde seriedad porque sale de esta situación de comodidad que existe en la presentación y leer esas letras que son simplemente fatales, ¿no? Bueno, como esto es algo obviamente muy cualitativo, ha sido un trabajo de ir de cierta forma apoyando a las personas. Ya hay personas que se han atrevido a hacerlo y se han dado cuenta por el feedback que les da la gente
que el tema de la poca seriedad se desvanece completamente una vez que uno empieza a dibujar, porque el dibujo es la forma más antigua que tenemos las personas de comunicarnos entre nosotros, o sea, los pictogramas, los jeroglíficos, claro. Todo eso está en nuestro ADN, en el fondo, en nuestro ADN dibujístico. Entonces, uno se da cuenta que cuando uno se vulnerabiliza ante los demás se conectan instantáneamente con nosotros. Y ya sea que uno está haciendo un monito de palo, las personas sienten mucho más interés por ver cómo las ideas toman forma que cómo uno lee textualmente lo que hay en el PowerPoint. En el fondo, siempre va a ser el PowerPoint lleno de texto, es más de lo mismo, y atreverse a hacer algo nuevo puede tener consecuencias muy positivas en nuestras vidas, en el fondo. ¿Hay áreas, industrias, alguna vertical de negocio, cualquiera que se te ocurra ahora, que sea más, ya sea en la audiencia o en el contenido, esté más predispuesta hacia este nuevo formato de presentación, o hay algunas donde es impenetrable todavía esta innovación tuya? ¿Cómo ves la realidad así cuando uno mira el 360 de las industrias y los que pueden ser potencialmente que tienen que hacer una presentación, digamos? Bueno, yo te comento que cuando partí hubo que ir creando de a poquito como bajar los muros que habían de enfrentarse a un nuevo tipo de presentación, y lo probé sobre todo con ingenieros, por ejemplo, en el área de las empresas de energía, con la banca, donde mayoritariamente hay ingenieros en las presentaciones, y a través de los comentarios de las personas que me contratan, me he podido ir dando cuenta que a pesar de que habían muchas barreras y prejuicios al principio, las personas después dicen, esta presentación me conectó con el presentador, esta presentación me quedó clarísima, o después de leer 30.000 páginas de documento no me quedó tan claro como haberlo visto siendo dibujado ahí en la pantalla. Entonces, como te decía, es tan cualitativo esto que tiene que esperar a ir dándose cuenta a través de los comentarios de las personas, que después recomiendan a otras personas y dicen, esta presentación realmente fue diferente. El boca a boca, que claro, va a ser el viral más grande de la historia por siempre, ¿no? Y actualmente hay un problema dentro de las empresas, que hay que capacitar mucho, hay que presentar mucho, y esos recursos se están perdiendo porque la gente no recuerda lo que se dijo en la presentación. Eso es una realidad, y después, no sé si tú has visto, pero las empresas regalan un catálogo con el PowerPoint impreso que las personas no leen. Entonces, como si fuera un regalo, digamos. Claro, entonces se están dando cuenta de que hay que probar nuevos métodos para transmitir la información, y este método es un método muy efectivo. Claro, y además, digamos una cosa, que el dibujar, que es lo que nos plantea Dilo con Monos, no solo está orientado a la presentación en vivo, me imagino, ¿no? O sea, no es solo, si usted no tiene que hacer presentaciones, pero por ejemplo necesita hacer un manual de inducción, un tutorial de cualquier cosa, me imagino que dibujado y con una edición apurada puede funcionar perfecto, ¿no? En el fondo, para explicar cómo funciona A, B o C, y en eso también sirve. Yo siempre su Universation, ¿no? Pongo el ejemplo de que si es que uno va en un avión y el avión repentinamente va a chocar y vamos a morir todos, y saca el brochure que hay, la tarjeta, claro, y la tarjeta estuviera escrita en texto, de seguro que nadie se salva. Pero como la tarjeta tiene una infografía y uno puede identificar rápidamente lo que tiene que hacer a través de la visualización, claro, lo más probable es que nos salvemos todos. Ojalá. Claro, escanea y llega rápidamente a lo que es relevante de acuerdo a la urgencia. Porque el texto tiene como una doble conversión. Es muy abstracto, por lo tanto tenemos que hacer el esfuerzo de imaginarlo, traducirlo a algo concreto. En cambio, el dibujo es algo que ya ha hecho que este intangible, que es el texto, baje a tierra con una forma. Entonces lo podemos comprender rápidamente. Mira, ya le tengo otra duda. Quiero saludar a la gente que nos está viendo: Seba Campos, Francisco Pancho, Ada Albornoz, Fabián Parragués, Carlos Sánchez, Angélica Beltrán, JP Molina, Bernabé, también, entre otras personas que nos están viendo en la transmisión de Facebook. Ok, le voy a otorgar el punto de que con mis 30 días en su universidad aprendí o logré darme cuenta que dibujar es menos complejo de lo que yo creía, a pesar de que mis alumnos en la universidad se ríen de mis dibujos en la pizarra. Ok, ya, aprendí esto, aprendí lo conceptual, el 80-20 y todo eso.
Ya. ¿Y cómo después hago los dibujos? En la práctica, ¿hay algún software que sea mejor que otro? Si, por ejemplo, alguien en la casa que nos está viendo dice, qué buena idea lo de Francisca, mañana tengo una presentación el lunes, pero mejor voy a hacerlo con dibujos. ¿Qué herramientas hay hoy que sean como más de una interfaz más amigable para las personas que no son tan expertas y que conocen todos los software que tú debes conocer? Bueno, de partida creo que no ha habido nunca un mejor minuto para hacer esto porque están todas las apps, medios digitales para hacerlo y la mayor parte de ellas son gratuitas. Por lo tanto, es el momento indicado para empezar a hacer esta transformación. Ya, ¿cuáles nos recomienda la experta? Incluso si es que uno quisiera seguir utilizando PowerPoint, yo recomiendo que uno puede dibujar sobre PowerPoint. Entonces, por ejemplo, si uno quiere hacer algo distinto, que sea un pequeño pasito para a entrenarse en esto del dibujo en vivo, puede, por ejemplo, poner en el PowerPoint una sola lámina de conceptos y luego cuando uno está en modo presentación, en la esquina inferior izquierda hay un menú que tiene una pluma. Entonces uno, incluso con el mouse, si no tiene tableta digitalizadora, puede dibujar con el mouse sobre, por ejemplo, los conceptos, ir haciendo pequeños esquemas, por ejemplo, esto tiene relación con esto, se une a esto, el concepto tiene que ver con, y hacer pequeños dibujitos en PowerPoint que de seguro llaman mucho más la atención que solo pasar las slides llenas de texto. Ya, pero deben haber otras aplicaciones que además te ayudan y que deben tener figuras prediseñadas o no sé, o animación, no sé. Estoy pensando como el ejecutivo, el estudiante o el profesor que está viéndonos en la casa y que el lunes quiere ser lo más comentado en su lugar de trabajo. Bueno, yo utilizo mi iPad Pro, que es lo que uso para todas las presentaciones, y hay algunos programas como por ejemplo Bamboo Papers, que los alumnos, eso te conecta con ellos, porque la risa... Pregunta, ¿tiene cursos online? Ya lo había contado, pero por favor invítela a la universidad. Pues, Paz, te dejo cordialmente invitada para ingresar a la Universidad de Michigan. Hay actualmente 3 cursos online. Está la práctica Hace el Maestro, que es una colección de videos estilo dibuja conmigo, donde uno puede seguir el dibujo en el fondo y repetirlo varias veces hasta que el dibujo sale. En términos vulgares, sí. Está Construye tu biblioteca visual, donde te enseño a tener 12 dibujitos prehechos y preensayados para que los puedas combinar para generar conceptos. Y está Roquea la Presentation, que es el curso para transformar la forma en que uno presenta a través del dibujo en vivo. Ya, ve, ahí está doña Paz, la recomendación de la experta acá, nuestra docente, nuestra rectora de... Indecente, yo no me llamo docente, soy la indecente. Indecente, muy bien. Maritza Hernández nos saluda también, gracias por estar viéndonos. Desde Brasil, Francisco nos está viendo, también muchos saludos para allá. Nos quedan algunos minutos, ya hemos hablado de lo fundamental que es Dilo con Monos, pero quiero hablar también un poco de las plataformas digitales. Hemos estado viendo algunos apoyos de YouTube y me llama la atención una cosa. Yo soy un gran estoqueador para este programa. Espero no necesitar el comodín del público para esta pregunta. No, mire, usted, sus videos más populares en YouTube, y que son muy populares, tienen que ver con mapas conceptuales. Y yo le cuento a la gente que en Google Trends, que es el sitio de tendencias de Google, el año pasado, dentro de los más buscados, estaba que es mapa conceptual. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué crees tú que es algo que pregunta tanto la gente en Google, pero que además tú tienes la respuesta y que tiene un video con miles de reproducciones? Sí. ¿Cuál es la razón de esto? Bueno, primero que todo, yo no tengo la única respuesta. Esta es mi respuesta sobre la base de mi experiencia. Creo que los mapas mentales son muy buscados porque hay mucha gente que siente que no encaja dentro del molde tradicional de la educación y necesita una forma más visual de tomar apuntes, y los mapas mentales son de cierta forma un método visual para poder tener toda la información en un solo plano y entender cómo se interconecta de la misma forma en que funciona nuestro cerebro, con las neuronas, las ramificaciones, cómo funcionaría un árbol también. Pero eso significa que yo, en vez de estar en clases, señor director, muchas gracias, mi lápiz imaginario, cuaderno acá y estoy ahí,
están pasando una clase de historia, por ejemplo, y yo comienzo a notar, este país se fundó en tal año, su capital, su bandera, etcétera. En vez de hacer eso a texto, tú dices, un mapa mental. Lo dibujo, o solo en mental. No. Solo está acá. Es un mapa dibujado, y la diferencia que tiene con los apuntes lineales es que los apuntes lineales no funcionan como funcionamos nosotros. Nosotros funcionamos espacialmente y de esta forma interconectada. En cambio, los apuntes lineales, a veces tenemos que volver 7 páginas más allá para saber que esto tenía relación con lo último que se dijo. En cambio, en el mapa mental, al tener todo en un solo plano, podemos ver inmediatamente cómo se relaciona esa información. ¿Y ha tenido éxito eso? En el fondo, hay gente que te haya dicho, yo cambié mi forma de aprender desde lo lineal a esto más conceptual. Me llegan semanalmente muchos comentarios de muchas personas alrededor del mundo que sienten que este método se acomoda y de cierta forma les devuelve un poco esa creatividad que el sistema educativo nos censura un poco, porque se busca un poco normarnos en términos de contenido, en términos de hábitos, pero la gente siente que esto despierta, es como un fénix dibujístico que nace desde los apuntes lineales. Entonces los videos le han servido a muchas personas como para poder preparar sus contenidos de una forma que no sea tan aburrida para ellos, porque muchos de ellos me dicen que las clases son interminables, que no aguantan los PowerPoint, entonces los mapas mentales son un poco un alivio espiritual, dibujístico para las personas que los hacen. ¿Y qué dirá la educación más convencional de esto? ¿Ha tenido alguna discusión o algún debate al respecto con un profesor que diga, no, esto tiene que ser aprenderse la frase, aprender... ¿Cómo enfrenta esa resistencia en el mundo de la educación? Yo he conversado con muchos profesores que están intentando tomar esto de los mapas mentales como para hacer clases y les ha resultado muy bien. Obviamente es difícil despegarse un poco del PowerPoint porque, bueno, yo misma también he hecho clases en la universidad, sé lo difícil que es, por ejemplo, preparar presentaciones cuando uno tiene poco tiempo para poder hacerlas. Entonces, esto no es una crítica de ninguna forma al modo en que los profesores hacen sus clases, sino que tiene que ver un poco con ir acoplándose a nuevas técnicas y de cierta forma hackearlas para adaptarlas a nuestros entornos. En general, yo creo que es difícil aprender cosas de memoria y que se queden en nuestro sistema. Por lo menos a mí me pasa que yo cosas que memoricé en el colegio o en la universidad ya no las recuerdo. Pero sí recuerdo esas cosas que dibujé en los mapas mentales y seguramente hay mucha gente que piensa y tiene el hábito de hacer visualmente sus apuntes, sus preparaciones. Entonces a esas personas les sirve este método, a otros les sirve la música, por ejemplo. Una vez conocí a alguien que hacía raps para poder aprenderse la materia, que lo encontré genial. Mira, entonces increíble. Yo siempre hablo de que hay que hackear estos métodos para adaptarlos a lo que uno realmente les sirve. Bueno, nos quedan pocos segundos para despedirnos. Yo solo quiero convenir una cosa. Estoy muy de acuerdo con usted en varias de las que ha dicho. Yo soy profesor de la universidad hace varios años ya. Millones de años. Chorrocientos años. Y yo también lo que trato de promover entre mis alumnos es salir de ese lugar de confort, de la presentación tradicional, de lo que han aprendido de sus propios profesores, con la disculpa que le puedo otorgar a mis colegas, o de la educación básica o de la casa, y que en el fondo lo tuyo lo que hace es justamente empujar a la gente a obligarse a hacer algo distinto que les pueda ayudar a aprender, pero también a lucirse. O sea, de verdad un profesional o un alumno que pueda hacer una presentación con lo que está hablando Francisca u otro método, pero que sea salir del PowerPoint, es simplemente el camino al éxito y se va a destacar sin duda por sobre sus pares, ¿o no? Yo siempre le digo a la gente que salte corajudamente y enfrente sus miedos, porque probar cosas distintas es lo que nos hace crecer. Así que atreverse, lo único que puedo recomendar. Ya, pues no me queda más que felicitarla, se nos acabó el tiempo. Saludos desde Chiloé para Lidia, en Cauquenes nos está viendo Aníbal, para toda la gente que se ha conectado a este programa de En Directo, que le vaya muy bien con los monos y la universidad y todo eso. Muchas gracias. Ya, pues nos vemos la próxima semana acá en Directo.